Recuerda que los bereanos examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esperamos que sea un fiel bereano. Les damos la bienvenida a nuestro canal de estudios proféticos bereanos del siglo XXI, esperamos que sea de mucho beneficio espiritual para cada uno de vosotros. Continuamos con el estudio titulado Nuestra actitud de vida en la oración. Cuarta y última parte. Pero antes de comenzar el estudio, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Bendito y amado Dios y Padre, Rey del cielo, que habita en las alturas, nuevamente le damos gracias por la oportunidad que nos permite en este momento de continuar esta cuarta parte de este estudio, el cual hemos titulado La actitud de vida en la oración. Gracias porque hasta ahora pues, nos ha dirigido. Pedimos que por favor nos pueda seguir acompañando y dirigiendo en esta hora. Y en el momento en el que algún hermano se disponga a estudiar este tema, su Espíritu Santo pueda dirigirlo, Padre, para que pueda comprender de una manera clara este punto y no solamente comprenderla, sino practicarla y también compartirla con otros que no lo conocen, Padre. Que su Espíritu Santo nos pueda dirigir, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis estimados hermanos. Vamos a continuar con este estudio y a culminarlo en el día de hoy, ¿verdad? Titulado Nuestra actitud de vida en la oración. Ya vimos en la primera parte cómo adoraban o cómo adoran los seres celestiales sin pecado y el ejemplo que nos dan, ¿verdad? Lo vimos en la primera parte. También vimos en la segunda parte cómo adoran o cómo adoraron los personajes de la Biblia y cuál fue su ejemplo con respecto a la actitud de vida en la oración. Vimos claramente que las Escrituras nos enseñan cómo lo hacían y también pudimos ver cómo lo harán los que descienden al polvo, ¿verdad?, a la hora de su resurrección. También pudimos ver en la tercera parte lo que nos enseña nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de la reprensión que hizo Él sobre la actitud fariseica de permanecer de pie. También las Escrituras nos hablan claramente de este punto, al igual que algunos textos que mencionamos sobre el espíritu de profecía. Hoy vamos a analizar qué dice en sí el espíritu de profecía sobre este tema. Habrá información en los libros inspirados sobre el tema de la actitud de vida en la oración. Bueno, vamos, aunque hermanos, hay mucha información sobre este tema en muchos libros. Hoy vamos a leer, o nos vamos a enfocar en dos libros nada más. El primero es Mensajes para los jóvenes, el capítulo 79, que se titula Nuestra actitud en la oración. Ese es el título, pues, de este capítulo, el capítulo 79. Pueden buscarlo y verificarlo. Nuestra actitud en la oración. Y yo mencionaba en el estudio anterior sobre el significado de actitud. Y les mencioné también que habían unas palabras similares a esta, que era aptitud con P. La aptitud quiere decir o se refiere a una persona que está apta para algo, para realizar algún trabajo X. Pero la palabra actitud
¿verdad? Tiene un significado diferente. ¿Qué es actitud? Bueno, el diccionario dice de la siguiente forma, dice que es la postura del cuerpo humano, la postura, la forma del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo. Eso es lo que significa la palabra actitud, es nuestra postura, la postura del cuerpo, hermano. Así que cuando mensaje para los jóvenes nos dice nuestra actitud en la oración, se refiere a la postura que debemos tener al momento de orar, pues. Y les voy a comentar solo solamente un fragmento de un párrafo que encontramos en este capítulo. Dice de la siguiente manera: tanto en el culto público, ¿verdad?, que es en la iglesia, como en el privado, que es el culto familiar en el hogar, es privilegio, miren la palabra que utiliza acá la inspiración, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. O sea que esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Esto, según la inspiración, es un privilegio. Y me gustaría compartir el significado, el concepto de privilegio. Dice que es ventaja especial o exclusiva que goza alguien por concesión de un superior. Es una ventaja especial. Lógicamente en el sentido de la oración se refiere a cuál es ese ser superior. Por supuesto es Dios, que nos está dando una ventaja especial, algo exclusivo, que es de arrodillarse cuando nos comunicamos con Él, pero el problema es que muchas veces no queremos aprovechar este privilegio, del cual tenemos plena libertad para hacerlo. El otro libro en donde encontramos, ¿verdad?, información sobre este tema, los testimonios, ¿verdad?, es en Mensaje Selecto, tomo 2, desde la página 359 a la página 362. Este capítulo se titula, hermanos, justamente como hemos colocado el título de estos temas, pues: la actitud de vida en la oración. Así se titula este capítulo de Mensaje Selecto. Ok, pueden buscarlo, hermanos, y verificar y leerlo por ustedes mismos. Acá se presenta una situación en la que se le envía una carta a la hermana White, justamente preguntando cuál era la actitud de vida que debería tomar cualquier siervo de Dios cuando va a dirigirse al soberano del universo. Y vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, pero yo voy a ir leyendo algunas citas y salteando para que nos dé tiempo y no extendernos tanto. Ya cada quien tendrá la oportunidad de buscar el capítulo y leerlo por sí mismo. Comienza el capítulo de la siguiente manera: he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debería adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. Y ella hace una pregunta en esta carta que ella está escribiendo. Dice: ¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? O sea, es una pregunta porque ella misma se impresiona, pues, de la idea que tienen, que estaba fluyendo sobre este punto. Y bueno, estando clara nuestra hermana, ella hace esta pregunta como impresionada.
¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? Y entonces coloca la experiencia de un que vivió con un hermano. Dice: a uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo, ¿verdad? Uno que se había educado por 5 años quiere decir que era un pastor que había estudiado en la institución, y bueno, justamente a él se le pidió que dirigiera la oración. Pero sigue diciendo: pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre, mira como lo escribe nuestra hermana, esta es siempre la posición correcta. Luego que la hermana White hace este comentario, comienza a compartir una serie de citas que para sustentar su posición. Comparte la de Lucas, ¿verdad? Lucas 22:41, Hechos 9:40, Hechos 20:36, Hechos 7:59-60, Hechos 21:5, Esdras 9:5 y 6, Salmo 95:6, Efesios 3:14. Citas que ya habíamos visto en estudios anteriores. Y luego que ella da todas estas citas, hace otro comentario. Dice así: la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Esa es, mi hermano, la actitud de vida. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia. Ella toma este ejemplo, ¿verdad? Y luego dice: pero ese acto constituía un homenaje que se debía rendir únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributarle ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. O sea, que solamente Dios merece que nos arrodillemos delante de su presencia. No podemos hacerlo delante de ningún otro. De igual manera, no debemos permanecer de pie a menos que alguna circunstancia no lo permita, y eso lo vamos a ver al final. Pero no debemos permanecer de pie mientras oramos a Dios, porque la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Okay. Luego ella habla en este mismo capítulo sobre la dedicación del templo, Salomón y la actitud que tuvo junto con el pueblo, que también lo compartimos en estudios anteriores. Ella comparte todas estas citas y cae en un subtítulo que dice así: un descuido creciente. Y yo quisiera que analizáramos un poco esto: un descuido creciente. ¿Por qué un descuido creciente, hermano? Yendo hasta la época, me doy cuenta de que algo estaba pasando con respecto a este tema de la oración de rodillas o la actitud de vida en la oración, y la hermana White lo estaba notando, y justamente hermanos con la inquietud le hicieron la pregunta y ella dedicó este capítulo para aclararlo. Pero después que ella presenta todos estos pasajes, ¿verdad?, de la Biblia, ella subtitula lo que va a mencionar adelante ahora, lo titula un descuido creciente, porque de seguro era algo que estaba tomando auge, estaba creciendo en medio del pueblo, y ella
lo menciona justamente así, como un descuido. Cosa que si lo vemos hoy en día en nuestras iglesias, ya no es un descuido, ya es una costumbre que se volvió normal dentro del pueblo adventista. Y lamentablemente, bueno, la forma correcta se ve anormal ahora. Pero bueno, el capítulo es claro y continúa diciendo así. Luego que ella comparte todas estas citas de la Biblia, dice así: al presentar estos pasajes probatorios, o sea, todos esos textos que ella colocó ahí en el capítulo, pregunto, ¿dónde obtuvo su educación el hermano H? O sea, ese hermano que mencionó al principio, ¿dónde? Y ella responde, en Battle Creek. O sea, que aparentemente no estaban enseñando lo que era correcto en esta institución. Estaba, como dice el subtítulo, había un descuido que había crecido y ya estaba llegando bastante lejos. Ella continúa con otra pregunta, dice, ¿es posible que a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de la reverencia, los ministros, los directores y los profesores de nuestros colegios, por precepto, o sea, por precepto porque lo estaban enseñando como algo correcto, y ejemplo, o sea, lo que estaban haciendo ellos, enseñen a los jóvenes a permanecer erguidos durante la devoción tal como lo hacían los fariseos? ¿Es posible eso, mi hermano? Debemos considerar esto como una señal de suficiencia propia, dice la hermana White, y de la importancia que se atribuyen a sí mismos. Y luego hace una pregunta. ¿Han de tornarse prominentes estos rasgos? O sea, yo leyendo esto veo la preocupación que tenía nuestra hermana con respecto a lo que estaba sucediendo, la falta de reverencia con respecto a la actitud que debían tener nuestros hermanos dentro del pueblo, ¿verdad? Y justamente a pesar de toda la luz que se tiene, era posible que se estuviera enseñando, hermano, a que las personas oraran de pie, que no tenían ningún problema. Y dice, han de tornarse prominentes estos rasgos, o sea, tiene que como tomar más fuerza todavía esto que estaba sucediendo en esa época. Bueno, mis hermanos, yo considero que lamentablemente la preocupación de nuestra hermana tomó fuerza, y hoy en día dentro del pueblo adventista no se le da importancia a la forma correcta que debemos tener cuando nos dirigimos a Dios. Después que nuestra hermana hace todas estas preguntas, ella comparte la experiencia, bueno, que ya incluso lo analizamos, del fariseo y el publicano, ¿verdad? Y en ese mismo párrafo donde ella pregunta sobre dónde se obtuvo esta educación, ella colocando el caso del fariseo y el publicano, al final dice lo siguiente, se lo voy a leer, dice, noten que fue el fariseo lleno de justicia propia el que no ocupaba una posición humilde y reverente delante de Dios. Quiere decir que el hecho de que estuviera de pie el fariseo, quiere decir que no tenía una posición humilde. Cuando permanecemos de pie, cuando le oramos a Dios, no tenemos una posición humilde delante de Dios. Sigue diciendo, pero puesto en pie, lleno de altiva suficiencia propia, le habló al Señor de todas sus buenas obras. O sea que lo que impulsó al fariseo
Lo que impulsó al fariseo a permanecer o a tener esta posición durante su oración fue justamente todo el orgullo que tenía por dentro, pues. Y justamente, como dicen las escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros actuamos conforme a lo que tenemos internamente. Y esto era lo que estaba presentando el fariseo. Y luego dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, lo dice la escritura, y la inspiración dice, su oración no se elevó más arriba de su propia altura. Así que, mi hermano, el hecho de permanecer de pie durante nuestra oración, pudiendo, no habiendo nada que nos los impida, lamentablemente, esa oración no sube más arriba de nuestra propia altura, mis hermanos. Les invito a que leamos este capítulo. Luego, mis hermanos, que ella presenta este punto sobre el fariseo y el publicano, continúa diciendo en otro párrafo: esperamos que nuestros hermanos no manifiesten menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios verdadero y viviente que la que manifiestan los paganos por sus deidades idolátricas, porque en caso contrario esa gente nos juzgará en el día de la decisión final. Y esto me hace recordar a la estatua que creó Nabucodonosor, ¿verdad? Y la reverencia que ellos quisieron darle a esta estatua, y porque nos dice aquí que lo que se espera es que no tengamos menos reverencia por el Dios verdadero que lo que manifiestan esos paganos por sus deidades idolátricas. Continúa diciendo: quiero dirigirme a todos los que ocupan puestos de profesores en nuestras escuelas. ¿Verdad que ella tenía una preocupación, mis hermanos? Porque lamentablemente al inicio de la carta o del capítulo, el ejemplo que coloca es de un hermano que había estudiado 5 años en esta institución, y lamentablemente el ejemplo que estaba dando no era el correcto. Entonces, por eso ella acá menciona, dice: quiero dirigirme a todos los que ocupan puestos de profesores en nuestras escuelas. Hombres y mujeres, no deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Vemos entonces, hermano, lo claro que es la inspiración con respecto a la actitud que tiene que ver con arrodillarse y estar en pie. Porque más claro imposible, hermano. Es claro cuando ella dice: no estéis en pie con una actitud farisaica, hermano, al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Quiere decir, mis hermanos, que cuando estamos o cuando oramos de pie, estamos teniendo una actitud farisaica, al igual que lo resaltó nuestro Señor Jesucristo en la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, mi hermano, no creo que la información es clara, y sigue diciendo en el capítulo, culmina diciendo de la siguiente manera. Dice así: y cuando os reunís, bien sea en público, en la iglesia, o privado, en nuestras casas, para adorar a Dios, cuidad de arrodillaros delante de Él. Y dice: demostrad, hermano, demostrad por medio de este acto, de esta actitud, ¿verdad?, de esta postura del cuerpo, que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por entero sometidos al Espíritu de verdad. Mis hermanos, más claro imposible, más claro imposible. Así que hemos visto hasta ahora que tanto la Biblia como el espíritu de profecía hablan claramente sobre el tema, y
sobre la actitud que debemos tener, la actitud correcta que debemos tener al momento de comunicarnos con el Dios del cielo. Y para culminar, mis hermanos, quiero compartirles dos citas, ¿verdad? Sí, una la encontramos en Camino a Cristo y otra, aunque hay varias que hablan sobre este punto, y porque muchas personas toman estos textos para justificar que no siempre es necesario arrodillarse. Pero ya vamos a ver por qué la hermana White comenta sobre esto, sobre este punto así. Dice, Camino a Cristo en la página 99. No hay tiempo ni lugar en el que sea impropio orar a Dios. En medio de las multitudes de las calles, en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar su dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó una petición delante del rey Artajerjes. Evidentemente, cuando estamos en la calle no vamos a arrodillarnos, porque lógicamente es una actitud farisaica, sería una actitud farisaica también arrodillarse en la calle, ¿verdad? O en pleno negocio. Pero sí se puede estar en una constante comunión con Dios, conversando con Él. Mire cómo dice acá el Ministerio de Curación en la página 408. Dice, no siempre es necesario arrodillarse para orar. Está escrito en el Espíritu de Profecía, tal cual como lo estoy leyendo. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andáis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. ¿Qué quiere decirnos esto, mis hermanos? Que no hay necesidad de arrodillarse en todo momento, o si la circunstancia no lo permite. Porque si yo estoy caminando por la calle, como lo dije hace un momento, o voy manejando el carro, no voy a parar el carro para arrodillarme. Si voy en una moto, si voy en un autobús de pasajeros, en el avión, no podemos conversar con Dios, pues, aunque no podamos arrodillarnos. Pero mientras las circunstancias, mis hermanos, nos lo permitan, por ejemplo, en la iglesia, a menos que sea una persona que tenga problemas, pero mientras no lo tenga, mi hermano, deberíamos, por eso lo dice al principio del capítulo, esta es siempre, hermano, siempre es la posición correcta, siempre, lo dice claramente la inspiración. La única forma es que la circunstancia no me lo permita, mi hermano. Así que, dejando este punto claro, hermano, esperamos que este tema haya sido de bendición y que hayan podido captar la información que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos enseñan con respecto a este tema. Así que, mi hermano, sin más que agregar, espero que podamos ponerlo en práctica, mis hermanos, y que podamos también compartirlo con otros hermanos que no conocen del tema. Dios les bendiga. Recuerda que un verdadero bereano escudriña las Escrituras para saber si estas cosas son realmente así.